Estoy con el maestro José Luis Trueba esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? A través de Imagen. Hablábamos antes de entrar al aire sobre el horario, el tiempo que tenemos que practicarle al ejercicio para no terminar como piltrafa humana. Yo había dicho otra cosa, pero dejémoslo en piltrafa humana, porque sí, lo que había dicho creo que no es para todo público. No es radiable. Es para otro horario, tengo la No es impresión. radiable. Sí. Pero, mire, a mí lo que me gusta de platicar con usted es que no solo es un ejercicio físico, sino que hablamos muchas veces de ejercicio mental, de ese tipo de ejercicio que por alguna razón u otra en este país se evita. Sí. O sea, no le pensamos, no reflexionamos, nos quedamos con una sola verdad y a veces con nuestros propios prejuicios. Eso es todavía peor, porque el problema de quedarnos con una sola verdad, de no ponerla en duda, es que de eso al pensamiento mágico son como 23 milímetros. Sí, nada. Nada. Está ahí a un paso. Y ya cuando caemos en el pensamiento mágico, pues ya se amoló la cosa. Pero no vivimos de eso. A ver, México no vive que efectivamente se convierte en pensamiento mágico constante para justificar o para suavizar los errores de los políticos del pasado y de paso los del presente. No. El pensamiento que justifica a los políticos es tramposo desde siempre. O sea, No es mágico, es tramposo. Es tramposo. Y me da igual el político, el partido y lo que sea. Ajá. Fíjate, el pensamiento político que oculta no dice mentiras nunca. Yo no conozco un político mentiroso. Tú vas a decir, "Nah", pero te juro que es cierto. ¿Por qué razón no son mentirosos? El mentiroso es aquel que le preocupa tanto la verdad que tiene que ocultarla. Es decir, tú me pescas haciendo de las mías y yo, ¿qué es lo que te digo? No es lo que estás pensando. Ajá. No es lo que viste. Sí. Trato de ocultar la verdad. El político no trata de ocultar la verdad. Nada más la ignora. Que eso es más baquetón. Y el político se inventa un mundo paralelo donde todo funciona. Mira, un ejemplo muy bonito que hacía Gabriel Said. Gabriel Said decía que cuando algún mexicano se sintiera triste y deprimido, lo que tenía que hacer era leer los informes de gobierno el tercer año de Álvaro Obregón a la fecha que le tocara. Y se enteraría en qué año logramos la autosuficiencia alimentaria, la soberanía económica, acabamos con el analfabetismo, en fin. El tercer año de gobierno, que era el momento en que el presidente tenía el pleno poder, se aventaba unos informes preciosos. Acuérdense de los de López Portillo, nada más por poner un ejemplo. Es el de preparémonos para administrar la abundancia. O Carlos Salinas, que decía que estábamos viviendo la nueva grandeza mexicana. Exacto, o sea, eso era lo normal. El único problema es que cuando llegaba el cuarto año, pues ya aquello ya no. Tronaba todo. Todo tronaba y seguía tronando hasta el siguiente tercer año de gobierno. En ese sentido, lo que hace un político es ignorar la realidad. El país se puede estar cayendo y el político te dice, no pasa nada, ve qué bien estamos. Y tú volteas y dices, Pero yo creo que para eso también se tiene, cuando voltean al pasado, es en donde encuentran todos, no solo los que están pensando, encuentran las responsabilidades en quien estuvo antes, ¿no? Entonces, pues en el caso de, y voy para atrás, ¿no? En el caso de los tecnócratas, pues eran los populistas. En el caso de los populistas eran los licenciados. Los licenciados. En el caso de los licenciados eran los militares. En el caso de los militares era la revolución. Porfirio. En el caso de la revolución era Porfirio. En el caso de Porfirio era Juárez. En el caso de Juárez, y así nos podemos seguir hasta Cortés. Exactamente, el único problema es que al final al pobre que le cae todo el resumidero es a don Hernán. Digo, yo nunca lo traté, yo confieso que no tuve tratos con él. Nunca lo invitó a su palacio. No me invitó a su palacio en Coyoacán, a pesar de que somos casi vecinos, pero nunca tuvo esa gentileza. Tampoco me invitó a cenar el día que le retorció el pescuezo a su esposa, Catalina Suárez, allá en Coyoacán. A ver, ¿cómo está eso? Él, allá en la casa de Coyoacán, de Cortés, pues él como era tlatoani, ya estaba convencido de que era tlatoani, pues tenía sus múltiples esposas.
De Cuba se había traído a una esclava negra con la que tenía un hijo, un mulato. Se había traído a Catalina Suárez. Vivía con él la hija de Moctezuma, la que se convertirá en Isabel Moctezuma, y de pilón la Malinche. Ahora, yo la verdad es que no sé cómo daba tanta batería. Aquí entre nos, cumplir 4 veces sí me parece meritorio. Digo, no, sin pastillas azules ni nada por el estilo. Con su mero aplomo de hombre de verdad. Pues a lo mejor. Y entonces, o en una de esas no lo cumplía, pero más bien, pues efectivamente vivían y entonces, pues mientras yo atiendo a uno el lunes que lo atiendan los otros que están por ahí. Ah, claro, eso podría ser también. Pero este Cortés es el hombre que se convierte en el gran culpable. Pero no creas que terminando la conquista se va a tardar, números redondos, 330 años en volverse culpable. A ver, acaba la conquista. Se da esta matazón en Tenochtitlan, cierran Tenochtitlan porque pues está un montón de muertos. Y en ese tiempo que se va creando la Nueva España, y en la gran mayoría de la Nueva España de la época colonial, ¿Cortés qué es? ¿Es un héroe? Es un héroe, es un hombre rico, su familia es muy prominente. Y nadie lo acusa ni de genocidios, ni de ser malvado. No. Si acaso lo acusaban de ser mala paga, pero eso no es un pecado mayor, ¿no? El que vea carteras vencidas se dará cuenta que es un pecado venial. Entonces, su principal pecado es que era un poquitín avaro. Y digo un poquitín porque hubo casos donde pagó. Cuando se logra la independencia, Cortés todavía no es malo. Porque Cortés nos había dado lo más importante. Lo veíamos en 1821, lo veíamos todavía como los franciscanos, los primeros franciscanos que llegaron. Hay una cosa que es un mito que siempre persiguió a Cortés, pero es muy bonito y te lo explico esto. Se contaba, falso es, que Cortés y Lutero nacieron el mismo día y el mismo año. Y esto era una obra de la Santísima Trinidad y de Diosito y de Tata Dios, porque mientras uno se llevaba al infierno las almas del norte de Europa, Cortés rescataba las almas del Nuevo Mundo para la única fe verdadera. Era una suerte de compensación. Y este hombre, que es una suerte de nuevo Moisés, pues les encantaba a los de la época de la colonia, a los de principios del imperio. ¿Cuándo se vuelve Cortés realmente un barbaján, un malvado? Después de la derrota de los gringos. Hasta 1848, Cortés se convierte en el malo absoluto de la película. ¿Y por qué? O sea, ¿en dónde se da este cambio de discurso? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, tiene que ver de una manera muy curiosa. Uno de los pensadores políticos más influyentes de aquella época, don Carlos María de Bustamante, escribe un libro, mientras está la guerra, que tiene un jalón sensacional. Se llama El Nuevo Bernal. El Nuevo Bernal, pues ya ahora sí que no hay mucho que explicarle. Pero él dice que así como Scott llega a México y lo invade con la ayuda de los malos mexicanos, hizo lo mismo que Cortés con los tlaxcaltecas. Así como Scott lo siguen las margaritas. Así les decían a las pirujas que andaban con los gringos, no a las otras que atendían al público nacional. Esas nada más eran pirujas. Entonces, sí, pues había que definirla. Es un asunto de mercado, pues. Cortés había tenido a la Malinche y a las princesas tlaxcaltecas. Y así va creando él un paralelismo entre la invasión gringa, la derrota con los gringos y Cortés. Esto gusta tanto porque te justifica lo mejor del asunto. Todas las derrotas del país, aunque hayan estado de la riata, son heroicas. Somos el único país que siempre pierde heroicamente. Me dicen que hasta en el fútbol, yo de eso no sé, pero tengo si noticias. Tuviéramos parque, usted no estaría aquí. Exacto, que eso equivale a que si mi abuela estuviera de cabeza sería alcancía. O sea, es un asunto absurdo, es una frase verdaderamente tonta. Pero lo mismo es la de Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz.
Pues sí, yo llego aquí, le escupo un ojo a Gonzalo y Gonzalo me pone el otro morado. ¡Tan, tan! O sea, no, 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 no. Es eso, esos derrotados, incluso nuestros héroes, se empiezan a volver los derrotados. Mientras más derrotado y más suicida sea un héroe, más jalón tiene. Por ejemplo, Cuauhtémoc. Volvemos a lo mismo. No crees que estoy en un lecho de rosas porque le están quemando los pies, pero nunca dicen dónde está el dichoso tesoro. El dichoso tesoro que a lo mejor ni existía. Es decir, empezamos a crear un mito y necesitamos una nación que tenga un gran malvado, un gran pecado de origen y un gran héroe salvador de origen. El gran pecado de origen obviamente se vuelve Cortés. Y esto da como resultado un odio a los gachupines que revive algo que pasó en los años 30 del siglo XIX, cuando los corrieron del país. Los corrieron tanto que andaban chillando en los teatros, porque todos los actores eran españoles. Entonces imagínate que un día corren a los españoles y no hay teatro. Bueno, en aquella época, pues es como si te quedas sin tele, sin series, sin cine, sin... Voy a ir a Spots QTF y regresando porque voy a quedar con esta, con esta muy buena aseveración de que cualquier sociedad necesita un villano, necesita un héroe, pero yo le pongo un elemento más que falta. ¡Órale! Una víctima. ¡Claro! Y tendríamos que hablar efectivamente de cómo en la historia de México nunca gana la víctima. Nunca, nunca. O sea, la víctima seguirá siendo víctima por los siglos de los siglos, porque siempre está esta figura del héroe. Ajá. Y siempre está el villano que en una de esas 2, 3, 10 años antes era el héroe. Claro, sí, es un papel que siempre está sube y baja. Seguimos aquí, no voy a decir lo que estábamos diciendo fuera del aire, pero hablábamos de víctimas, victimarios, villanos y héroes, ¿no? A ver, Cortés era el gran héroe de la conquista, era el gran héroe de la evangelización de Hispanoamérica, o por lo menos... O de Mesoamérica. De Mesoamérica, por lo pronto. Y entonces llega un momento en donde la misma historia, o por lo menos alguien agarra y dice, esta es la raja política que necesito, escribiendo el Nuevo Bernal. Exacto. En donde señala que Cortés es el culpable casi de la invasión todo, gringa. Bueno, de casi todos nuestros males. Pero la gran pregunta es, ¿por qué pega? ¿Y por qué hasta nuestros días? ¿Por qué la gente dice, claro, el culpable de que a México le vaya tan mal no eran los mexicas, no eran los tlaxcaltecas, no era la viruela, no, era Cortés? Mira, la razón es bastante simple. La gente le molesta mucho una explicación que tiene muchas variables o tiene grises. Le molesta porque dice, yo quiero saber quién es el bueno y quién es el malo. Es una historia doble. Entonces, en la historia patria, te decía yo, tienen que tener estas dos cosas. Pero de pilón la historia patria, en el caso de Cortés, tiene que convertirse en una suerte de éxodo, del libro del éxodo de la Biblia. Es decir, Cortés es el faraón malvado que oprime a los indígenas, aunque en realidad la cosa pudo haber sido quizás hasta al revés. Y llega un nuevo Moisés que lo salva, y luego llega otro Moisés, y luego llega otro Moisés, y ahí te la vas llevando. Es el mismo camino del principio, nada más que al revés. O sea, ahora los salvadores, los héroes son, volvemos a lo mismo, puede ser Juárez, y luego Porfirio, y luego Madero, y luego Carranza, y luego Obregón, y luego etcétera. Todos ellos tienen la obligación de inventarse un pasado que combata al mal. Me da igual cuál sea este mal también, no se me preocupen, el mal siempre existe. Entonces, cuando ellos proclaman el mal de Cortés, logran algo maravilloso. Logran justificar lo inexistente. Pongo ejemplos. Gracias a que Cortés es el malo, podemos apuntalar esta idea de paz de la Malinche como la chingada, como a la primera que se chingaron. Así. Y eso nos permite fingir a ti y a mí que somos mestizos. Y si somos mestizos, no somos racistas.
Claro, no importa cómo tratemos a los indios, al cabo no son humanos. Es decir, inventamos el mito del racismo que nos permite ser más racistas, aunque parezca una contradicción. No, a ver, es muy entendible. El racista es el otro. Claro. Yo no tengo esa tara. No, o sea, yo soy puro porque soy víctima de ese racismo. Exacto. Pero por eso mismo también puedo ser racista. Se vuelve una historia de locos. En segundo lugar, la existencia de una figura como Cortés permite lo que tú muy bien señalabas, que es la aparición de la víctima incesante, de la víctima que a como dé lugar tenemos que redimir. Y si no hay alguien que sea redimido, ¿qué vamos a hacer con tanto Moisés? Pues se comen unos a otros. Claro, entonces cada vez tenemos la posibilidad de tener un nuevo Moisés o una vacante en el puesto de Moisés, donde este hombre va a llegar a curarnos ese pecado ancestral que cometió Cortés. Así como lo está diciendo maestro Trueba, pareciera que la política mexicana o la explicación histórica de lo que nos pasa en México es de las pocas sociedades donde existe un pecado original. Sí. O sea, igual que en la religión, solo que la manera en que uno la exime o se absuelve es con la unción del nuevo Moisés. Exacto. Y entonces, ese pecado original llega en hombre predestinado y te va a salvar. Te va a sacar no solo de los faraones, sino que de pilón te va a llevar a la tierra de la gran promesa. Y por si esto no fuera suficiente, en el camino te da sus bendiciones. Lo interesante es que ese todopoderoso se convierte en algo que Paz lo decía muy bonito. Él es un ogro filantrópico. Es decir, es un malvado verdaderamente gandalla que te honra haciéndote un favor, que te honra dándote alguna dádiva. Me da igual si es una lechería de la Conasupo, de Liconza, perdón, o poniéndote una tienda de la Conasupo, metiéndole agua a tu barrio, dando becas, sí, etcétera, 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 ¿no? Y entonces el pueblo, la víctima eterna, queda condenada a mantenerse en un estado de sumisión. Sumisión es ser sumiso, ser jodido, porque si no, ¿quién lo va a redimir? Pero además viene una parte muy interesante, porque entre más se publicista que lo está redimiendo, sí, más popular es. Claro. ¿No? O sea, entre más esté el reflector puesto no en la acción, sino en la plática de la acción, más parece que efectivamente es este personaje que es el Moisés, el Moisés de neta. Sí, el Moisés de Nesa, güey, del lugar o nacional. Dije de neta, así de neta. Acuérdese usted que la verdad es relativa, pero la neta es absoluta. La neta es absoluta, sí, efectivamente. Este Moisés nético tiene que existir no en el hecho, sino en el discurso. Porque si cumpliera su labor, él sería el primero en salir. O sea, y nadie es tan tonto para despedirse a sí mismo. O sea, si yo trabajara de manda más, corría a otros. Sí, a ver, pero a mí no. Porque yo tendría que ser el que solucione el problema siempre. Y siempre tiene que haber un problema. Exacto. Y el problema es que esas víctimas permanezcan. Tan importantes son las víctimas que incluso convertimos a ellas en el mexicano perfecto. El mexicano perfecto no eres tú ni soy yo. Perdón que te lo notifique. No. Veamos mucho que desear. El mexicano perfecto es el Víctor y el Chavo del Ocho. Es Pedro Infante. Sí, es Pepe el Toro. Es Pepe el Toro. Es José Alfredo y Juan Gabriel. Exacto. Pero José Alfredo en sus momentos más etílicos. O sea, no este festivo de llegó borracho el borracho. No. Me cansé de rogarle que yo sin ella, sin ella de pena muero. Claro, o sea, tiene que ser ese momento verdaderamente caído. Porque la desgracia es la que alimenta al poder. Fíjate qué curioso, eso incluso le permite al poder algo que es muy extraño y creo que solo pasó en México. El poder inventa su oposición
En México la inventa. Es decir, una de las grandes virtudes que tuvo el PRI fue inventar a sus opositores. En el Frente Democrático Nacional, que se transforma en el PRD. Claro, o en la época que crea el PARM, o cuando le da lana a Lombardo PPS, para el claro, PPS. por Escoge supuesto. tú, los va inventando. Pero no solo eso, el PRI también inventa el nacimiento de los industriales en México. Es decir, cuando el PRI dice, oigan, vamos a industrializar este país, tiene que inventar a personas que se vuelvan empresarios. Ujú. Los inventa a ellos. Es decir, convertimos a un Estado en el inventor de la realidad, lo cual coloca a México en una situación rarísima. Por eso es muy interesante el país. En los otros países es al revés. Los empresarios crean al Estado, la oposición se enfrenta, nace y se enfrenta al Estado. Es al revés. Pero regreso, maestro, creo que la explicación viene efectivamente de ese pecado original, Sí. en donde mientras que los países se crean a partir de las necesidades que tiene la sociedad, aquí este país se va creando momento a momento a partir de las necesidades que tiene el Estado de legitimarse y legitimar el discurso que tiene de salvador de la sociedad entera, donde además el villano siempre va a ser el que está en el pasado que impedía ese crecimiento. Exactamente. Siempre el pasado te va... Ahora, tiene una ventaja. Como en un país donde la gente está molada, la memoria no existe. Ese pasado puede ser tan largo o tan corto o brincándose periodos sin ningún problema. Por ejemplo, yo puedo decir, el culpable de mis desgracias es López Mateos. Oiga, ¿y qué tiene que ver López Mateos con 22. 2022? No, él es el culpable. Tú pregúntale a un mexicano promedio quiénes son los presidentes entre López Mateos y el actual, por poner un ejemplo. No le da. No, me queda muy claro. Entonces yo me puedo brincar periodos y tener un pasado que me rima. Y si no rima, me lo invento y se arrima. Y ahí llegamos al por qué está ya popularizado que Cortés es el villano de todo. Porque como efectivamente no tenemos memoria, ya olvídense ustedes de lo que pasó hace 500 años, no tenemos memoria de lo que pasó hace 50, pues con mayor razón nos podemos ir hasta el momento en donde esto no era México. Exacto. No guardamos memoria de hace 50 años. Yo reto a la gente que se acuerde hace 50 años del estreno de Cabaret, por ejemplo, o del Padrino. No, No. O ahora vas más atrás y el mundo se vuelve nebuloso. Tan nebuloso que lo podemos poblar con estas figuras arquetípicas. El bueno, el malo, la víctima, el traidor. Incluso, no importa que ese traidor no haya hecho nada. Te pongo un ejemplo. Santana no firma el tratado MacLean-Ocampo. Es decir, él no vende, por así decirlo, la mitad del país. Él está levantado en armas contra los que firmaron el tratado. Sin embargo, él es el vendepatrias. porque funciona para el discurso. Claro, el discurso necesita ese traidor y lo va creando. Bueno, pues hay que saber un poco más de historia para saber que nuestro presente podría ser totalmente distinto si no viviéramos bajo esa dicotomía de víctimas, o más bien de héroes y villanos. Maestro José Luis Trueba, le agradezco enormemente. Gracias, abrazos a todos, pórtense bien. Trueba Lara es su cuenta de Twitter para que lo sigan y que puedan platicar con él, que es muy, muy interesante y muy provocador.